Módulo 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Integración neuroendocrina. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. La Habana, septiembre 2020. Actualizado y ampliado, 2023. Contenido. Conocimiento de las hormonas. Factores reguladores de la hipófisis por el hipotálamo. Mecanismos de regulación y retroalimentación. Tipos de feedback. Definición. La integración neuroendocrina se refiere a la interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino para regular los procesos fisiológicos en el cuerpo humano. Este proceso implica la coordinación entre estos dos sistemas, donde el sistema nervioso influye en la actividad de varios órganos endocrinos, y a su vez, el sistema endocrino modula el sistema nervioso. Papel del eje hipotálamo-hipofisario. El eje hipotálamo-hipofisario juega un papel crucial en esta integración, donde el hipotálamo libera hormonas que llegan a la glándula pituitaria a través de un plexo vascular, regulando la secreción de las hormonas pituitarias. Esta intrincada relación implica la liberación de neurohormonas por parte del hipotálamo, impactando la secreción de hormonas pituitarias, y los efectos posteriores en varias funciones corporales. Coordinación entre sistemas. La integración neuroendocrina implica la coordinación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino para mantener la homeostasis y regular diversos procesos fisiológicos, como el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la respuesta al estrés. Esta interacción bidireccional permite que el organismo responda de manera integrada a los cambios internos y externos. Definición de hormonas. Las hormonas son moléculas químicas producidas por el sistema endocrino que actúan como mensajeros en el cuerpo, regulando diversos procesos fisiológicos. Circulan a través de la sangre y afectan a células específicas diseñadas para recibir sus señales. Funciones de las hormonas. Las hormonas desempeñan un papel fundamental en el organismo, regulando funciones como el metabolismo, el crecimiento, la reproducción, la respuesta al estrés, el estado de ánimo, entre otras. Algunas de las principales hormonas y sus funciones son: insulina y glucagón. Regulan los niveles de azúcar en sangre. Hormonas tiroideas. Controlan la velocidad metabólica. Hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, testosterona. Controlan el desarrollo de los caracteres sexuales. Adrenalina. Hormona de lucha, o huye que prepara al cuerpo para enfrentar situaciones de estrés. Melatonina. Regula el ciclo sueño-vigilia. Desequilibrios hormonales. Cuando los niveles de hormonas no se mantienen equilibrados, pueden ocurrir trastornos endocrinos que afectan la salud. Tanto el exceso como la deficiencia de hormonas pueden causar problemas. La definición inicial de una hormona se basó en la fisiología más que en la química. La acción sobre las células diana a las que llegaba a través del torrente circulatorio era el principio operativo. La secretina, que actualmente se sabe que es una hormona peptídica secretada por las células enteroendocrinas del revestimiento digestivo y que actúa sobre las células exocrinas pancreáticas, fue el primer ejemplo. A diferencia de las células enteroendocrinas dispersas en el revestimiento intestinal junto con otros tipos celulares, pronto se reconocieron grupos delimitados de células secretoras de hormonas, o glándulas endocrinas, como las suprarrenales, las gónadas, la tiroides y las paratiroides, y se caracterizó su secreción hormonal a nivel químico. Actualmente sabemos que los péptidos, los esteroides y muchas otras sustancias químicas se ajustan a la definición de hormona. La acción endocrina, en la que una hormona se secreta hacia el torrente circulatorio y actúa a distancia, se contrapone con la acción paracrina, en la que un factor de crecimiento u otra molécula transmisora de señales secretada por una célula actúa sobre las células adyacentes, y con la acción autocrina, en la que la molécula transmisora de señales secretada por una célula actúa sobre sí misma. La diferenciación entre acciones paracrina, autocrina y endocrina no es tan nítida. En algunos casos, un factor como el péptido relacionado con la hormona paratiroidea, que actúa fisiológicamente de forma paracrina durante el desarrollo óseo normal, puede comportarse como un factor endocrino en el síndrome de hipercalcemia humoral asociado a los tumores malignos. La definición de qué se considera una glándula endocrina también se ha difuminado.
En primer lugar, se descubrió que neuronas especializadas pueden sintetizar y secretar hormonas de forma directa al torrente circulatorio, en la denominada acción neuroendocrina, como sucede en la secreción de vasopresina por las células de la neurohipófisis. Este tipo de secreción contrasta con la clásica secreción de neurotransmisores en una hendidura sináptica por parte de las neuronas. Conforme se ha ido reconociendo que muchos tejidos secretan hormonas, se ha reducido el papel de las glándulas endocrinas como responsables exclusivos de la secreción hormonal. Esta difuminación de los límites entre la endocrinología y otras especialidades médicas es un fenómeno general en el que el estudio de las hormonas se ha desarrollado en campos en apariencia dispares. Actualmente el radioinmunoanálisis, el concepto de receptores y otros principios de la transducción de las señales que se empezaron a estudiar en la acción hormonal se aplican de forma generalizada en todos los ámbitos de la medicina. Factores reguladores de la hipófisis por el hipotálamo. Los principales factores reguladores de la hipófisis por parte del hipotálamo son hormonas hipotalámicas. El hipotálamo produce una serie de hormonas, llamadas hormonas hipotalámicas o factores hipotalámicos, que regulan la secreción de hormonas por parte de la hipófisis. Algunas de estas hormonas hipotalámicas son: hormona liberadora de corticotropina. Estimula la secreción de hormona adrenocorticótropa por la hipófisis. Hormona liberadora de tirotropina. Estimula la secreción de TSH por la hipófisis. Hormona liberadora de gonadotropinas. Estimula la secreción de LH y FSH por la hipófisis. Hormona liberadora de prolactina y hormona inhibidora de prolactina. Regulan la secreción de prolactina por la hipófisis. Conexiones anatómicas. El hipotálamo y la hipófisis están anatómicamente conectados a través del tallo hipofisario, lo que permite que las hormonas hipotalámicas lleguen a la hipófisis y regulen su actividad. Esta conexión anatómica es fundamental para la integración neuroendocrina. Mecanismos de regulación. El hipotálamo regula la secreción de hormonas por la hipófisis a través de mecanismos de retroalimentación positiva y negativa, permitiendo mantener el equilibrio hormonal en el organismo. Así, las hormonas hipotalámicas estimulan o inhiben la liberación de hormonas hipofisarias según las necesidades fisiológicas. Figura 209.1. Eje hipotalámico hipofisario tiroideo que ilustra la regulación por retroalimentación negativa. Tras la estimulación por la tirotropina a nivel hipofisario, la glándula tiroides secreta triiodotironina y tiroxina, que ejercen retroalimentación sobre el hipotálamo y la hipófisis para suprimir el incremento adicional de la secreción de hormona liberadora de tirotropina y la hormona tirotropina. Mecanismos de regulación y retroalimentación en el sistema neuroendocrino son: retroalimentación negativa. La mayoría de las hormonas están reguladas por mecanismos de retroalimentación negativa. En este tipo de retroalimentación, cuando los niveles de una hormona aumentan, se envía una señal de retroalimentación que inhibe la producción adicional de esa hormona, manteniendo así los niveles dentro de un rango normal. Un ejemplo es la regulación del eje hipotálamo-hipófisis tiroides, donde el hipotálamo libera hormona liberadora de tirotropina, que estimula a la hipófisis a secretar tirotropina, la cual a su vez estimula a la tiroides a producir hormonas tiroideas. Cuando los niveles de T3 y T4 aumentan, ejercen una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis, inhibiendo la secreción de hormona liberadora de tirotropina y tirotropina respectivamente. Retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva es mucho menos común que la negativa. En este caso, un producto retroalimenta para aumentar su propia producción, lo que hace que las condiciones se vuelvan cada vez más extremas. Un ejemplo de retroalimentación positiva es la producción de leche materna. A medida que el bebé amamanta, los mensajes nerviosos del pezón hacen que la glándula pituitaria secrete más prolactina, lo que a su vez estimula más producción de leche. Otros mecanismos de regulación. Además de la retroalimentación, otros factores pueden regular la secreción hormonal, como los ritmos circadianos, el estado metabólico, el estrés y la temperatura. Figura 209.2. Estructuras de los distintos tipos de receptores para la hormona peptídica. Figura 209.3. Funcionamiento de las hormonas esteroideas. Izquierda. Los miembros de la familia de receptores de los glucocorticoides se unen como homodímeros a los sitios de ADN palindrómico.
Los miembros de la familia de receptores de la hormona tiroidea se ligan principalmente como heterodímeros con el receptor de retinoides X para dirigir los sitios de ADN de repetición separados por un número de pares de bases variables. Derecha. Como consecuencia de la unión a las hormonas, los complejos represores se disocian y los complejos activadores se unen a los receptores nucleares. Los complejos represores contienen histona desacetilasa, y los complejos activadores, histona acetilasa. Tabla 209.1. Enfermedades causadas por mutaciones con pérdida de función del receptor acoplado a la proteína G. La V2 de la vasopresina. Diabetes insípida nefrógena ligada al cromosoma X. Hormona adrenocorticótropa. Resistencia familiar a hormona adrenocorticótropa, autosómica recesiva. Hormona liberadora de hormona de crecimiento. Deficiencia familiar de hormona de crecimiento, autosómica recesiva. Hormona liberadora de gonadotropinas. Hipogonadismo hipogonadótropo, autosómica recesiva. GPR54. Hipogonadismo hipogonadótropo, autosómica recesiva. Receptor 2 de procineticina. Hipogonadismo hipogonadótropo, autosómica dominante, con penetrancia incompleta. Hormona estimulante del folículo. Disgenesia ovárica hipergonadótropa, autosómica recesiva. Hormona luteinizante. Pseudohermafroditismo masculino, autosómica recesiva. Tirotropina. Hipotiroidismo familiar, autosómica recesiva. Percepción de calcio hipercalcemia hipocalciúrica familiar, hiperparatiroidismo primario neonatal grave, autosómica dominante y autosómica recesiva. Melanocortina 4. Obesidad, autosómica recesiva. Hormona paratiroidea proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Condrodisplasia de Blomstrand, autosómica recesiva. Tabla 209.2. Enfermedades causadas por mutaciones con ganancia de función del receptor acoplado a la proteína G. Hormona luteinizante. Pubertad precoz masculina familiar autosómica dominante. Tirotropina. Nódulos tiroideos hiperfuncionales esporádicos, no hereditaria y hipertiroidismo no autoinmunitario familiar, autosómica dominante. Percepción de calcio. Hipercalciuria hipocalcémica familiar autosómica dominante. Hormona paratiroidea proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Condrodisplasia metapsaria de Hansen, autosómica dominante. V2 de la vasopresina. Antidiuresis nefrógena inadecuada, autosómica dominante. Algoritmo de integración neuroendocrina. El proceso comienza con el hipotálamo produciendo una hormona hipotalámica. Cuando los niveles de esta hormona son altos, estimula a la hipófisis para liberar la hormona tirotropina. Paralelamente, cuando los niveles de tiroxina son altos, tanto el hipotálamo como la hipófisis captan esta señal, lo que resulta en una disminución en la liberación de tirotropina y la hormona hipotalámica. La tirotropina liberada por la hipófisis tiene el efecto de estimular la tiroides para que libere la hormona tiroxina. Finalmente, cuando los niveles de tiroxina son altos, esto conduce a un aumento en el metabolismo celular. Tipos de feedback. 1. Feedback negativo. A es el tipo de retroalimentación más común en el sistema neuroendocrino. Cuando los niveles de una hormona aumentan, se envía una señal de retroalimentación que inhibe la producción adicional de esa hormona, manteniendo los niveles dentro de un rango normal. Un ejemplo es la regulación del eje hipotálamo a hipófisis a tiroides, donde las hormonas tiroideas ejercen una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis. 2. Feedback positivo. Mucho menos común que el feedback negativo. En este caso, un producto retroalimenta para aumentar su propia producción, lo que hace que las condiciones se vuelvan cada vez más extremas. Un ejemplo es la producción de leche materna, donde la succión del bebé estimula la secreción de prolactina, lo que a su vez aumenta la producción de leche. 3. Feedback rápido. Ocurre en el rango de segundos a minutos, e implica probablemente la presencia de receptores de membrana. Este tipo de retroalimentación rápida es proporcional al aumento de cortisol y no dura más de 10 minutos. 4. Feedback intermedio. Ocurre en el rango de horas, con disminución de la secreción de hormona liberadora de corticotropina y arginina vasopresina. Estos diferentes tipos de feedback permiten al sistema neuroendocrino mantener la homeostasis y regular adecuadamente los procesos fisiológicos. Para concluir, quiero agradecerles su atención y su interés por este tema. Espero que hayan disfrutado de la presentación y que hayan aprendido algo nuevo.
Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla al final o contactarme por correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo y su participación.